Ya está grabando. Ok, gracias. Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es María Mi nombre es Evelyn. y hoy les vamos a hablar de un tema del que se habla muy poco, tal vez porque por ahí puede llegar a ser sensible para muchos, pero como siempre, hoy queremos traerlo acá para hablarlo con ustedes y es sobre la finitud de la vida. Es ese final al que todos vamos a llegar en algún momento, pero que paradójicamente también le podría dar sentido a la vida. Exacto, sí, es un tema que bastante tabú, que la gente no suele hablar porque normalmente se dice, no, no hablemos de eso porque lo atraes. Y no necesariamente hay que tener conciencia de que pues es el ciclo de la vida, dirían en las películas. Exacto. Y creo que normalizarlo por ahí nos hace amigarnos y tal vez vivir la vida de forma diferente, porque después de todo es un día menos y no un día más, aunque esto les parezca de una persona muy grande. Siento que traerlo hace que podamos vivir sin ese peso, sin eso de qué va a pasar o cómo va a pasar, es inevitablemente va a pasar, pero cómo yo me puedo disfrutar todo esto antes de que pase. Sí, igual yo siento que la gente suele verlo como un día más, no un día menos. Yo siempre lo vi como un día menos, pero siento que comúnmente lo ven como un día más y pues para mí no es así, según mi percepción. ¿Y por qué siempre lo vistes como un día menos? Y porque lo veo como que estaba más cerca de ese punto, alejándose de la fecha de, pues, el nacimiento, ¿no? Ya estás transcurriendo tu vida, no lo puedes ver como un día más, sino como un día menos. No sé. No sé por qué para mí el concepto de un día más nunca fue como natural en ese sentido. Y eso que en tu cumpleaños siempre dicen, no, espero que en este año más de vida, no te dicen en este año menos de vida. Sí, pero realmente lo del cumpleaños es como, no sé si está bien, porque realmente estás terminando un ciclo de año y estás iniciando uno nuevo. Lo que pasa es que uno celebra el año que ya pasó. No sé si se entiende, pero yo, sabes, como que uno 30, no, estás entrando a la edad siguiente. Bueno, mi abuela siempre decía, sí, decía que bueno, ya cumpliste 30, estás entrando a los 31, por ejemplo. Claro. O sea, como que no que estás cumpliendo, sino ya tu ciclo de ese año pasó. O sea, No no me se odien, no me odien si no me O entienden. sea, no celebras los 30, sino que celebras lo que viviste a los 29 y le das inicio a los 30. O sea, es como la fiesta de iniciación del año. Exacto, sí, sí, así entendía yo que lo decía mi abuela. Capaz no sé, pero así Es lo como un entendía primero, yo. es como un 1 de enero, pero la fecha de tu cumpleaños. Como, Exacto, tal cual. como No lo iniciar pudiste el decir ciclo. mejor. Claro. Exacto, ajá. También siento que este tema está muy relacionado con las personas a las que fuimos perdiendo a lo largo de nuestra vida, porque por ahí si tuviste alguna pérdida estando mucho más pequeño, sabías que era algo que inevitablemente en algún momento iba a pasar, pero también es cierto que siempre lo vemos como algo lejano. En mi caso, mis abuelos, a mí me tuvieron después de muchísimos años, entonces entre mis hermanos y yo hay mucha diferencia. Mis abuelos ya estaban muy grandes cuando yo nací y los perdí a todos como cuando estaba muy pequeña. Entonces, para mí era algo que llegaba con la vejez, no era algo Claro. que podía llegar antes. Sí, sí, es como que normalmente no lo piensas y está relacionado directamente con el tema cronológico, pero no necesariamente, o sea, puede pasar en cualquier momento. Lo que pasa es que incluso aún sabiendo que con la vejez esto puede llegar, hay personas que cuando hay fallecimientos dicen, ay, pero ¿por qué pasó? Bueno, tenía, no sé, 70 años, 90 años, es normal que eso pueda pasar, pero aunque conscientemente tú puedas entender que eso va a pasar, no estás preparado del todo para esa pérdida. O sea, por más que sea, tú la vas a sufrir, como que si no esperaras que pasara. Claro, creo que nunca vamos a estar completamente preparados para ese momento, ni aunque hagamos terapia, duelos. Justo les cuento mi experiencia personal, que lo traté hace poco en terapia. Yo viajé a Venezuela y me sorprendió muchísimo ver a mis papás. No es lo mismo verlos por videollamada que por ahí verlos en persona y ver que están más grandes, más viejos.
Y llegué a vivir un duelo de, ok, ellos están envejeciendo y en algún momento eso va a pasar. Pero es el choque de, sabes que va a pasar, pero yo no estoy preparada para que eso pase. Y la psicóloga me decía, jamás vas a estar preparada para que eso pase. Y tampoco es justo vivir un duelo ahora y después vivir otro. Es como aprovecha ahora que los tienes y cuando te toque vivir el duelo lo vas a hacer, porque es imposible prepararte. Sí, eso pasa mucho también, como que te concentras en pensar, ay, no sé, los veo grandes, cuando, no sé, que van a fallecer o qué sé yo, y pues es verdad, no puedes vivirlo dos veces, o sea, tienes que vivirlo en el momento lo que los tienes, y bueno, ya en cuando no estén, pues eso es otro tema, pero no irlo sobrepensando desde ahora. Igual yo siento que eso también va con las edades, porque digamos que después de los 30 como que esos son escenarios posibles. Digamos que al principio de los 20 uno no lo piensa tanto, uno está como más arriesgado, más tal, hasta que caes en cuenta de que los años se te están yendo y que no solamente pasa contigo, o sea, pasa Exacto. con las personas a tu alrededor. Ya ahora me siento como mi mamá, que siempre me decía, vi a alguien y la recuerdo cuando estaba muy pequeña y ya es una mujer, y ahora nosotros estamos viviendo esa misma situación. Por ahí Claro. dejamos de ver a alguien y nosotros sentimos que nosotros estamos iguales, pero la respuesta es que claramente no. La mejor manera de saber que no estás igual es ver fotos viejas, Claro. porque te das cuenta cómo tus facciones han cambiado, porque claro, uno se ve todos los días y es como, no he cambiado nada, pero si ves fotos de antes vas a ver que sí has cambiado físicamente, incluso en cómo te ves, cómo lo que transmites en la foto también cambia. Pero eso lo vas a ver comparando, porque naturalmente en el diario tú no te das cuenta, y más, por ejemplo, en el caso de los amigos, tú tampoco te das cuenta, a menos de que otra persona te lo diga, porque Claro. los ves siempre. Y algo que dijiste, que me resulta importante es el cambio físico, porque creo que este miedo también a volvernos más grandes es el miedo a envejecer. No, Y las esto arrugas. también va de la mano de, no sé, las redes sociales, que por ahí hay siempre como una imposición de que crecer o volverte viejo está mal, de ves las críticas a los actores por simplemente envejecer, que es algo que todos vamos a vivir y que, bueno, Exacto. y tenemos la suerte, todos vamos a vivir, pero es como este paradigma de que crecer, de que envejecer es algo malo y de que tenemos que hacer todo para evitarlo, pero a la vez también está un poco ligado al miedo que nos da a envejecer y lo que viene después. Sí, sí, y es importante el tema de cómo se ha visto en las redes sociales, bueno, las películas ahora que lo hacen más visible, que igual esas películas ya existían, pero bueno, no eran tan visibles como ahora en el sentido de que lo exponen gráficamente, porque habían películas que hablaban del envejecimiento, del precio que pagas por ser joven, entonces eso hace también que uno se sienta como que, ay, me está saliendo. Ay, no sé qué. Yo creo que más que miedo a la fallecer, el miedo es a envejecer, a las arrugas, a cómo te vas a ver, los cambios que sufres, porque a veces uno lo dice de chiste, pero a veces la vida cronológica no va en consecuencia con la edad que uno se siente que tiene. Entonces de pronto te ves que, no sé, ya naturalmente la vida te va a ir, no sé, patas de gallo, no sé, canas, ese tipo de cosas que son totalmente naturales y uno pues se queda como en shock de, me está saliendo esto, estoy envejeciendo y pues normal, es la vida, o sea, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir envejeciendo y eso puede pasar. Claro. Y más allá de, no sé, de las arrugas y todo lo demás, hablando con mi papá me dice, yo me sigo sintiendo una persona joven, pero yo me doy cuenta que no estoy joven cuando yo quiero hacer algo, ya no tengo la misma energía que tenía antes, no tengo la misma disposición que tenía antes. Y es como, yo quiero hacer muchas cosas. Si yo tuviera el cuerpo de alguien joven, haría cosas que por ahí dejé de hacer en mi juventud porque, no sé, los trabajos, el tiempo, pero luego ya te das cuenta que se te pasó y que ahora Pero, ya hay otros factores que te lo impiden. pero igual, por ejemplo, yo siento que los papás lo ven a uno joven, pero uno ya no se siente con la misma energía tampoco. O No, sea, creo que yo vivo cansada. creo que porque a nosotros nos tocó vivir, una sociedad diferente a la que ellos vivieron,
Y por ahí nos saltamos muchas etapas, que era lo que hablábamos en el primer episodio. Por ahí nos tocó madurar y ser grandes muy rápido, dejar por ahí no solamente el núcleo familiar, sino el país, y obviamente que todo eso hace que envejezcas más rápido. Sí, aunque yo he visto fotos que hacen comparativas de, no sé, personas de los 70 a los 30 años con, no sé, la generación nuestra de pronto, que no, No se ven como digo chamos, yo, ¿no? no, Que no no se ven, aparentamos la edad. no. Decía ella. Yo digo que no se ven como nos vemos los chamos de 30. A mí me gustaría saber si nuestros padres o generaciones anteriores a las nuestras, por aquí ya tienen 40, 50, a los 30 ellos se sentían con la madurez que se supone o que yo creía que tenía una persona de 30. Porque honestamente yo a esta Sí. edad me sigo sintiendo una veinteañera en mi época universitaria, con muchas más responsabilidades, sí, y con muchas más cosas que hacer, pero siento que mentalmente no esperé sentirme como me siento. Yo públicamente quiero pedir disculpas a todas las personas que cuando era niña le dije señora a los 30. Yo Discúlpenme. también. Porque uno genuinamente pensaba que a los 30 era una persona muy grande, que ya tenía la vida establecida, completa, resuelta, o sea, que no tenían que pensar de más. Y eso fue lo que nos vendieron y por eso cuando llegamos a los 30 sentimos tanta presión de cosas no hechas. Por ejemplo, no sé, no te has casado, no tienes hijos, no tienes una casa, no tienes un auto. Todo ese tipo de cosas, que es la checklist social que nos implementaron, nos hace sentir como que pues no avanzamos, como que nos quedamos ahí. Entonces, es la presión también que hay sobre el tener o llegar a los 30, que es parte de ese envejecimiento. Porque siento que siempre marcaron los 30 como el inicio de un ciclo en el que ya tenías que tener muchas cosas logradas, como para enfrentarte a los desafíos de los 30 diferentes. De que eres exitoso, y no es así. Exacto, y nosotros llegamos a los 30 con un montón de cosas que ya nuestros Y padres tenían preguntas, resueltos y nosotros no, y era como, ok, entonces yo soy un fracasado porque yo no me casé, porque yo no tengo hijos, porque yo no he terminado mi carrera universitaria, porque yo no he hecho un posgrado, porque yo no tengo una casa, porque yo no tengo un auto, y es como, todos los pensamientos llegan al mismo tiempo, y a eso le sumamos que el tiempo no deja de correr. O sea, sí, estamos y todo el tiempo te en una empieza, burbuja. exacto, te empiezas a hacer muchas preguntas de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal, y a sentirte que no puedes hacer ciertas cosas porque ya llegaste a 30, porque ya es viejo, porque ¿cómo yo voy a aprender algo nuevo si ya tengo 30 y ya a los 30 tengo que saberlo? Y no, o sea, hay que también que la sociedad ha cambiado, que el rango de vida es diferente también. Todas esas cosas como que influyen y obviamente pues es algo que yo siento que ahora ha cambiado mucho más, pero bueno, por ejemplo, uno cuando, en el caso que tú y yo que somos la misma generación, nos implementaron de que teníamos que graduarnos a los 22, 23, ya teníamos que trabajar en una empresa super pro, después ya teníamos que casarnos, teníamos que tener una casa, todo ese tipo de cosas que acabamos de mencionar y vernos que tuvimos que emigrar y que nada de eso sucedió, realmente cuando llegas a los 30 te sientes como un fracasado. Y Literal. volver a empezar ni siquiera tiene opción o cabida en nuestros pensamientos porque te sientes mal, te sientes culpable por no haber llenado la lista que nos impusieron. Exacto. Y también está esto de que te sientes aún más fracasado si a los 30 no sabes lo que quieres hacer el resto de tu vida. Y eso tiene que ver mucho también con lo forzado que tuvimos para agarrar o elegir una carrera universitaria donde digamos que a los 16, 17 años no tenemos tanta madurez para saber qué queremos hacer el resto de nuestras vidas, que por ahí necesitamos alguna guía u orientación. Terminamos estudiando algo que tal vez queríamos, pero que luego con el paso de los años, la vida laboral nos damos cuenta que no, y entonces llegaron los 30 a replantearnos de verdad qué quiero. Justo en estos días he estado hablando, a veces siento que yo no sé lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y la gente que sabe, los admiro muchísimo y de verdad no saben la suerte que tienen. Igual la gente que estudió a lo que realmente se quiere dedicar, tipo la gente que te dice, yo no me veo haciendo más nada que no sea medicina. Wow. Yo siento Mi que, respeto. que, que un poco, uno puede sentir un poco de envidia por las nuevas generaciones donde eligen qué hacer.
y que saben qué quieren hacer, lo tienen de verdad bastante planteado y uno de pronto estuvo muy presionado a que tienes que estudiar algo, no me importa qué, pero tienes que estudiar algo, o te presionaban a estudiar ciertas carreras porque eran las que, entre comillas, generaban dinero o las que te daban estatus social y al final del día ni siquiera eran los que querías estudiar. O sea, en mi caso yo estudié algo que nada que ver, ni siquiera quería, estudié por presión, cualquier cosa literalmente, y que en el camino ponerle que le agarré cariño, pero al final no fue algo ni a lo que me dediqué, ni a lo que me gustaría dedicarme. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que, por ejemplo, a veces hacemos cosas que no queremos y las hacemos bien, porque yo me gradué con buena mención y todo. Yo le digo, yo pienso, entonces si yo hubiese hecho algo que a mí me gustara, ¿qué tan lejos hubiese podido llegar? Y son las preguntas que jamás van a tener respuestas, porque eso ya no pasó, se quedó en el hubiera. Y además, no sé si a ti te pasó, pero a mí con el tema de la migración se me abrió un panorama de posibilidades porque donde yo estaba era como, tú estudiaste esto y tú te tienes que dedicar a esto. No hay posibilidad a que te gusten dos cosas o a que seas capaz de hacer dos o más cosas. Es como, qué raro que una abogada, en mi caso, pueda sentarse acá a grabar un podcast, porque eso no está normalizado, porque entonces, ¿para qué estudiaste esta carrera? Y otra cosa, hablando del tema de la envidia a las nuevas generaciones, ahora veo muchos chicos que están saliendo de estudiar y por ahí pregunto, ¿ya saben qué quieren estudiar en la universidad? Y me dicen, no, me voy a tomar un año sabático para ver las posibilidades. Y si a mí me hubiesen dicho que eso estaba entre mis posibilidades, lo habría tomado, como para realmente descubrir qué es lo que a mí me gusta, porque es muy difícil llegar a un ámbito profesional con una expectativa ligeramente alta de, wow, un abogado, wow, un médico, un ingeniero, que son por ahí las profesiones mejor pagadas, y decir, ok, pero esto no es como yo me lo imaginé. Claro, y aparte cuando entras a estudiar algo que ni siquiera querías o lo que sea, te sientes que no eres parte de eso. Después pasa esto que no sabes ni siquiera qué te gusta, a qué te puedes dedicar, en qué eres bueno, porque nunca lo descubriste o lo explotaste, o de pronto tenías talentos que tus padres no supieron explotar, o que no sé si eras creativa. En mi caso yo era súper creativa de niña y a mí nada, o sea, no sé, yo misma buscaba meterme en cosas, no tenía tiempo, no podía, qué sé yo. Y al final, bueno, terminé estudiando una carrera por presión, porque tenía que estudiar algo, llevar un título a mi casa y era algo que después me di cuenta que no quería hacer y con la migración fue como que me liberé. Bueno, no me siento obligada a trabajar de esto. Entonces fue como que ya, obviamente, tener un título ya está hecho, ya yo cumplí mi labor. Cuando pasas por la universidad, tu mundo se expande, obviamente, Que y te abre uno lo un agradece. panorama de posibilidades, te cambia Sí, la forma en la que hablas, en la que piensas. exacto. Uno lo agradece un montón, pero uno también quiere vivir de lo que le gusta, porque imagín, yo después pensaba, yo me veo toda la vida trabajando en ciencias políticas, en cosas de ciencias políticas, no, Y no aquí, porque me hubiese muerto el estrés. claro, y aquí nos cae el 20, como dicen en México, de que la vida es muy corta como para uno no hacer lo que a uno le gustaría hacer, o para uno no desenvolverse en lo que le gustaría únicamente porque yo estudié esto, yo solamente sé esto, o mi familia, mis amigos esperan que yo sea esto. Exacto. Sí, es esa presión también de como, ajá, yo estudié esto, ¿no? Entonces tú te creaste como una visión ante los demás y después, no sé, decides ser creador de contenido. ¿Qué hace esta que estudió esto, que era de esta manera, ahora haciendo esta otra cosa? Como que si uno se quedó encajado y uno no puede cambiar, uno no puede tomar otra decisión de otro camino, no. O sea, como que te quedaste ahí y no tienes derecho a cambiar de opinión y es válido. O sea, si ya yo no me siento cómoda con eso, si mi vida cambia abruptamente, ¿por qué yo no puedo decidir qué hacer de aquí en adelante? No tiene nada de malo. Al principio me daba mucho cringe el tema este de sentarme y grabar videos y hablar de mi vida como si a las personas les importara. Y luego fue como, a mí realmente me gusta compartir, a mí realmente me gusta hablar, porque a mí me daría vergüenza lo que otra persona, porque generalmente es eso, es por no cumplir los estándares que otra persona puso en ti, ni siquiera son estándares propios. O sea, ¿por qué a mí me daría vergüenza si la otra persona está teniendo su vida?
capaz ya la tuvo, capaz está tomando decisiones que a mí también me parecerían cuestionables, pero como por qué tendría yo que limitarme a lo que me gusta por otra persona. Sí, con el tema de yo creo que una de las generaciones más choqueadas con el tema de la creación de contenido somos nosotros, porque vivimos mucho del qué va a pensar la otra persona. Y más si, no sé, tienes personas que con las que estudiaste, con las que normalmente tienes una relación y de pronto te ven creando videos, es como que "Ay, pasa que qué ridícula o qué sé yo, o se burlan de ti o te crean esa misma seguridad, tú te la autocreas porque sabes más o menos cómo pueden actuar respecto a eso y ahí, jole, tú está el freno, como que si tú tienes que pensar en los demás, al final del día tienes que pensar es en ti, si a ti te gusta hacerlo, pues te tiene que valer lo que te digan los demás. Y ojo, lo dice una persona que a mí me cuesta un montón crear contenido, grabar lo que tengo que hacer, porque uno tiene muchas limitantes en ese aspecto, de qué van a pensar, que porque uno era súper correcto en la universidad y más con las carreras que uno estudió era como un muñequito ahí que no podía hacer ciertas cosas porque uno está trabajando en función de ciertos tipos de trabajo que eso después no pasó. Nosotros siempre hablamos de esto, de hecho este podcast iba a llamar las que no tienen carisma o algo así, porque nosotros, Más reales que carismáticas. Era un buen nombre, exacto, pero María no quiso. porque nosotros éramos unas personas muy creativas que nos gustaba todo esto, pero estos estándares sociales hacen que uno esté, como dice Uli, como que te enfrascan en una cosa y solamente puedes ser eso y solamente para que puedas hacer eso tienes que comportarte o actuar de cierta forma y terminas entonces frustrado porque no estás siendo la persona que quieres ser, porque no puedes hacer las cosas que quieres ser y con todos estos etiquetas de no, es que yo no voy a poder hacer esto porque yo soy así o no me veo natural, entonces no voy a conectar con la gente. Pero entonces toda esa falta de naturalidad viene de lo mismo, de Ujú. todo lo que yo tuve que hacer para adaptarme a esos estándares. Yo Tal veo cual, usted mis videos de hace 3 años y era, hola, soy María. Y era como, soy una inteligencia artificial. quién soy yo y por qué me cuesta tanto? Y claramente me cuesta por todo lo que yo tuve que cambiar de mí para agradar a otra persona. Exacto. ¿Ustedes se acuerdan del capítulo de los Padrinos Mágicos cuando los Pixies cambian el mundo? Bueno, más o menos eso es lo que yo siento que pasó, que pasamos de ser personas creativas, que nos gustaba todo esto, a Pixies. O sea, gris, tu carrera es de esta manera, tienes que actuar de esta manera, porque yo hace poco vi un video de gente de la facultad que estaban haciendo los modelos de Naciones Unidas, y yo dije, así hablo yo. O sea, es la carrera la que te vuelve así. Claro. O sea, es como que monótono, por eso es que uno no conecta en redes sociales, porque la gente se aburre. Y que, Pero que- ese era el estándar de la carrera. O sea, tú tenías que hablar súper correcto, súper así, modular perfectamente. Todo ese tipo de cosas es la que hace que, bueno, como que te despersonalices. claro. Y nosotros estamos hablando acá de todo lo que vivimos teniendo 30 años, pero luego viene también la crisis de los 40, porque se supone que en cada cambio de generación, tipo 20, 30, 40, 50, 60, hay algo que viene con esas edades. Que por ahí son retos personales, físicos, pero que también son mentales. Tengo amigas por ahí que tienen 40 y es como, ¿y cómo vas a salir de fiesta si tienes que cuidar a tus hijos? Es como, y luego ya mi mamá me dijo hace poco que cuando ella llegó a los 60 se liberó de muchas presiones sociales. Y yo le dije, o sea, que tengo que esperar hasta los 60 o con terapia estoy Ya bien. estoy cansada. Ya no aguanto más. Pero es eso de, más que nada por la gente que está alrededor, que nosotros tratamos siempre desde una posición de tal vez lo que yo conozco, seguir agradando o seguir influenciando eso. Sí, sí, tal cual. Hay demasiadas presiones y yo creo que principalmente las presiones también aquí te entra un tema de femenino, o sea, más hacia la mujer en muchos aspectos y más aún con la edad. O sea, como que a nosotras no se nos permite envejecer ni que no se nos vean las canas, pero a un hombre sí se ve súper interesante con canas. O sea, ese tipo de cosas sociales hacen que uno viva como una presión.
Claro. Totalmente. Otro tema, o sea, en el caso de nosotras que somos venezolanas, pues en Venezuela había mucha presión social sobre las mujeres, que yo siento que cuando migré se me olvidó, ya. O sea, de verdad, no es que salgo como una loca a la calle, pero le bajé dos a ese tema porque yo siento que sí había mucha presión respecto a cómo te ves en la apariencia. Y bueno, si tenías un poquito de, estabas pasada de peso, si de pronto el cabello que no era liso, ese tipo de cosas que parecen tontas, pero que realmente sí ejercían una presión sobre uno. O sea, por ejemplo, yo nunca fui delgadita, siempre fui con huesitos anchos, como diría un amigo, pero eso en mí siempre generó una inseguridad. Claro. Y hablando de inseguridades y le agrego miedos también, ¿qué es eso que te da miedo que no puedas llegar a hacer o a cumplir antes de que te vayas? ¿O estarías tranquila? Eh, Yo, yo creo que ese, mi miedo más que al fin, es al llegar al fin y no haber hecho las cosas que yo quería hacer en mi vida, o sea, cumplir todas esas metas. Que si hoy me las preguntas, no las tengo todavía totalmente claras. A esta edad todavía no tengo totalmente claro hacia dónde quiero ir. Lo estoy experimentando, lo estoy averiguando. Todavía estoy en esa búsqueda. O sea, siento que todavía no he encontrado eso que yo diga, por aquí voy a ir. Si te lo tienes definido, te felicito. Siento que si escuchan algo es porque hoy hay juego Mm. y se escucha mucho el ruido de afuera, así que les pido disculpas si eso llegara a pasar. Yo siento que por ahí mi miedo está centrado en ver atrás y decir, no hice todo lo que tenía que hacer teniendo las herramientas para hacerlo por miedo a fallar. Siento que esto es algo que he venido trabajando toda mi vida y que yo pospongo las cosas porque yo soy muy perfeccionista. Entonces, si todo no está perfectamente como a mí me gustaría que estuviese, yo por ahí no voy a terminar de dar el paso. Ahora todo tiene sentido. Me pasa con la vida misma, me pasa con el podcast. Yo tenía miedo por ahí, de, no sé, de afectar de alguna forma la amistad porque todo no iba a salir perfecto o porque, yo no iba a ser lo suficientemente perfecta para María él. me gusteaba. Sí, exacto. Em, pero es como, ese es mi mayor miedo porque al final no se lo podría recriminar a nadie, es algo netamente mío. Es como, todo el mundo me dice, sí, ve, a ver, aventúrate, hazlo, hazlo con miedo, pero detrás de eso hay muchas etiquetas con las que nosotros crecimos que verdaderamente cuesta ir sacándolas poco a poco. Pero si Sí, yo, yo, eso en ¿cómo? retrospectiva, eso sería mi miedo. Sí, yo creo que el miedo al fracaso está totalmente alineado con esto de crecer, porque obviamente tú empiezas a pasar el tiempo y tú dices, o a mirar atrás, como tú dices, y decir, no hice esto, fracasé, o ves a otra persona de tu misma edad que sí lo hizo, entonces te empiezas a comparar y ahí empiezas a sentirte fracasado también. Y cada uno tiene sus tiempos, su ritmo, su camino, o sea, uno no tiene por qué compararse con nadie al final del día. Pero sí siento que muchas veces dejamos de hacer cosas por miedo al que dirán y por miedo al fracaso, como si las otras personas tuvieran que importarnos y alguna frase que a mí siempre se me quedó fue, es mejor equivocarse haciendo que no hacer nada. Entonces es importante darle con miedo, o sea, darle con miedo y si funciona bien y si no, pues lo intentamos de otra manera, pero no quedarse con dejar de hacer algo porque te da miedo que no salga del todo bien. Claro, porque además no tendría sentido, porque el fracaso es parte de la vida misma. A veces uno aprende más fracasando que triunfando. Eso es así. Sí, las Y mayores enseñanzas vienen desde ese lugar. sí, por eso perdón por gostearte. Aquí estamos. Y algo que también me he dado cuenta con el paso de los años es que cada vez sentimos más miedo, porque somos cada vez más conscientes de cosas que antes no. Por ejemplo, de esto que estamos hablando, de la finitud de la vida, pero también miedos de, ¿y si en 5 años quiero ser mamá y ya no puedo? Porque en el caso de nosotras las mujeres, el reloj biológico es Se real. nos va el tren, dicen. Exacto. O si a los 45 yo quiero hacer otra cosa y ya estoy muy grande para hacerlo porque no me atreví a los 30.
siento que cada vez son más miedos, pero porque cada vez somos más conscientes de que el reloj no se detiene, de que efectivamente todo va a llegar a un fin y tal vez queremos hacer muchas cosas y no sabemos si vamos a alcanzar a hacerlas. Sí, como que hay más conciencia del tiempo y entonces sentimos que la vida nos está persiguiendo y Yo no. a veces digo que siento que alguien viene con un látigo detrás de mí y yo voy así, rápido, Sí. rápido, rápido, y es como, María, respira. Sí, sí, esto totalmente así pasa de como que estás acelerado, como que tengo que hacer cosas, muchas cosas en el día porque no me alcanza y así vivimos la vida, o sea, todos los días vivimos así. Entonces no es correcto. Hasta Eh, que el cuerpo te habla y te dice: "Te tienes que detener". Y en ese momento comenzamos a hacer conciencia de por qué mi cuerpo me está hablando de esta manera. Pero asociado a esos miedos, yo siento recuerden que yo no soy experta en nada y Euli tampoco, y vamos a hablar puramente desde nuestra de perspectiva. lo Así que que pensamos. no quiero que me cancelen por esto, pero yo siento que, todos esos miedos se van incrementando a medida que uno va teniendo más años, y ese miedo también a la finitud de la vida, y es por eso que muchas personas, cada vez que se hacen más grandes, se refugian un poco más en la religión, porque tal vez ellos necesitan creer que existe algo más allá, y Sí, aferrarse a eso de que por ahí hay otra vida, por ahí hay una vida eterna, por ahí yo me voy a poder reencontrar con la gente que amo. sí, sí, es verdad, porque uno normalmente ve a las personas que son más afianzadas a la religión, que ya son personas entradas en años, pues no es que uno a los 20 está como, no sé, yendo todos los días a la iglesia o qué sé yo, pero sí es esa necesidad de creer, de la esperanza quizás, de que todo va a estar bien, como sentirse seguro de pronto. Es como una red de seguridad, puede ser. Claro, para mí es eso, es, el sentir que hay algo más esperándote hace que, llegado ese momento, no te sientas tan mal, porque vas a estar confiado y seguro de que algo más va a haber. No sé si va a haber otra vida, o si yo voy a poder decidir venir a otra vida, o si por ahí, pero es eso de sentirme confiado. O también de que si vas a ir arriba o abajo. Yo siento que también va por ahí. Bueno, eso para mí, vivir exactamente o estrictamente bajo esos parámetros, me van a cancelar de nuevo, pero hace que uno se limite mucho en la forma en la que, en la que vive, porque entonces todo es blanco y negro, no hay grises, o sea, todo es malo o todo es bueno y vives una vida con temor, porque entonces si yo estoy haciendo esto, estoy ofendiendo, si yo estoy haciendo esto, está mal. Y para mí, honestamente, yo siempre lo digo, crean en Dios, el universo, en lo que ustedes sea que crean, para mí lo más importante es vivir respetando al otro, amar y ser agradecido. Esa es como Sí, 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 y en cuanto a respetar el otro, si eres creyente, tampoco obligar a la otra persona a que crea como tú, porque cada uno tiene su propia creencia, su propia responsabilidad, su propia espiritualidad y la cuida como quiere. O sea, no tiene que otra persona decirte, es que lo estás haciendo mal y Dios te va a castigar por eso, porque no es así. O sea, cada uno cree en lo que quiere y ya. exactamente, porque tú se lo digas 10 veces, no va a cambiar de opinión, pero puede que pasen los años y esta persona diga, ¿sabes qué? Sí, esto es lo que a mí me llena, esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero practicar para mi vida. Y un poco como ya para ir cerrando el tema, a mí me encantaría saber qué piensan ustedes acerca de la finitud, de la vida, si a ustedes se han replanteado muchas veces lo que están haciendo hoy y lo que les gustaría hacer por esto de que el tiempo no para. También me gustaría saber, cuáles son sus miedos al respecto, porque de miedos estamos llenos todos y tal vez, como siempre, esto nos haga sentir acompañados. Exacto, sí, aquí estamos todos buscando compañía en ese aspecto porque yo siento que es algo muy natural y es muy común. Cada uno tiene sus propios miedos en cuanto a cómo vive la vida y es natural, o sea, eso va a depender siempre de las circunstancias que estés pasando, de tu contexto y es normal, o sea, sentir miedo a ciertas cosas es normal. Quizás a lo que yo le tengo miedo no es lo mismo a lo que le tiene miedo a María o viceversa, pero es algo que es natural del ser humano y no hay que quedarse con eso. Y también, recordar que es como la esencia de la vida misma, el ya no estar.
que nos podemos ir amigando de a poco con eso, porque tampoco es como bueno estar pensando todo el tiempo qué va a pasar si yo no estoy o qué va a pasar si la gente que amo ya no está. Es más, confiar. Creo que la respuesta a la ansiedad no es la tranquilidad, sino la confianza y confiar en que lo que sea que venga o lo que sea que pase siempre es lo mejor. Exacto. Y Y bueno, bueno, eso esto es fue todo todo. por hoy. Hablamos igual, gracias por acompañarnos y no quería cerrar este episodio sin decirles de verdad que muchas gracias por la receptividad increíble que seguimos Eh, teniendo. ya tenemos 10.000 seguidores en todas lados. De verdad que muchas gracias por seguir acá un día más y por acompañarnos. Nos vemos. Chao.